A continuación, se presenta el estudio de una columna de destilación Petliuk que permite realizar la separación de una mezcla ternaria constituida por benceno, tolueno y xileno. Esta mezcla considera como compuesto más liviano al benceno, el más pesado sería el xileno y como componente intermedio se va a obtener el tolueno. A un costado derecho se puede apreciar una configuración de torres de tipo acoplamiento térmico total, que son más llamadas Petliuk, en donde una corriente de alimentación de la mezcla ternaria ingresa a un primer equipo llamado prefraccionador que permite separar parcialmente el compuesto liviano del pesado, obteniendo distintas proporciones del compuesto intermedio. Luego, estas corrientes son alimentadas a la torre de destilación principal, la que se divide en dos secciones. Por lo tanto, tenemos una primera sección que es el prefraccionador, la segunda sección que corresponde a la primera de la torre de destilación, que es todo lo que está por sobre la corriente de salida del componente intermedio, y la tercera sección que corresponde a todo lo que está por debajo de esta misma corriente. Entonces el ejercicio que vamos a realizar va a ser una mezcla ternaria de estos tres componentes, benceno, tolueno y xileno, en las siguientes fracciones molares 0,3, 0,3, 0,4 respectivamente. Estas van a ser alimentadas al prefraccionador, que consta de 23 platos, que va a alimentar con razones de reflujo a una torre de destilación principal de 45 platos. Luego de hacer el ejercicio vas a obtener que en el tope, en el fondo, se obtienen casi el 100% de los compuestos livianos y pesados respectivamente, y en el plato 18 más o menos se va a obtener la composición casi del 100% del tolueno. Realizando un análisis desde el software, vemos que nuestra corriente de entrada de composición en punto 3 benceno, punto 3 tolueno y punto 4 xileno, a una presión de 1 atmósfera, hace su ingreso a un prefraccionador que opera a punto 37 atmósferas y a una temperatura igual a la de corriente de entrada. Por lo tanto, debido a este cambio de presión, existe un nuevo equilibrio termodinámico, lo que genera una redistribución de los componentes a lo largo del prefraccionamiento. Es decir, que en la corriente superior encontraremos benceno, tolueno, mientras que en la corriente inferior encontraremos tolueno y xileno. Estas corrientes hacen su ingreso a una columna de destilación principal, la cual opera de manera tradicional. Cuenta con un rehervidor, un condensador y sus respectivos reflujos. De esta manera, existen tres corrientes de salida. En la corriente inferior se tiene el componente más pesado, xileno, la corriente del medio, tolueno, y por último en la zona superior el componente más volátil, que es el benceno. Esta columna tiene como principal característica recirculamientos hacia el prefraccionamiento. Se tiene que se circula un flujo de líquido saturado de composición mayoritaria de tolueno y benceno, mientras que en la parte inferior se tiene un recirculamiento de vapor saturado de composición de tolueno y xileno. A continuación se hará el estudio de manera gráfica de variables a lo largo de la columna de destilación. Se selecciona la composición de fase líquida a lo largo de los platos de la torre. En este gráfico se pueden apreciar los perfiles de concentración a lo largo de la torre. Tal como se espera, en la parte superior, el componente más volátil, el benceno, presenta su mayor concentración. A partir del número 10 hasta el número 25, la concentración es dominante del tolueno. A partir de este plato, existe un crecimiento en la concentración de xileno, mientras que el tolueno comienza su disminución. Ahora se realizará el análisis de la composición en el prefraccionamiento. Seleccionamos la composición de líquido y tenemos los siguientes perfiles. En esta zona se aprecian las concentraciones de alimentación. Posterior a esto existe el flasheo, que la concentración de benceno disminuye drásticamente, mientras que la concentración de tolueno y xileno aumentan. Se puede ver que la concentración de benceno aumenta hacia el tope, pero disminuye debido a que mayoritariamente se vuelve vapor. Por otro lado, la concentración de tolueno aumenta debido a la recirculación en los platos superiores.
y esta va disminuyendo a medida que baja. A partir de estos gráficos se pueden realizar las siguientes conclusiones. Sintetizando, la separación de una mezcla ternaria se debe realizar por medio de una secuencia de torres de destilación, como por ejemplo la que vimos ahora, que es la destilación Petliuk, que permite que por el acoplamiento térmico total se ahorra del 30 al 50% de la energía que se utiliza en los reabridores. Adicionalmente, se analizó cómo sería este tipo de configuración en el software, revisando la composición de líquido en la torre de destilación principal y también en la del perfraccionador, observando que funcionan de la misma manera de las torres de destilación que hemos visto anteriormente. Trabajan a una menor presión que la atmosférica, por lo tanto los puntos de ebullición son un poco más bajos, y el perfil de temperatura que se muestra al lado permite apreciar que el compuesto más liviano se tiene que obtener en el tope, y si este fuera un poco más bajo, no se obtendría el benceno en la composición que requeríamos en un principio, que era los 0,99. Por lo tanto, la cantidad de platos es importante, y también las razones de reflujo que existen en la torre principal y las que se están alimentando al perfraccionador.